una extraordinaria ama de casa. Y como ama de casa, probablemente era como algunas amas de casa que yo conozco, que les gusta tener la casa punto en blanco, pero pierden de perspectiva que las casas son para vivirlas. Hay gente que tiene casas y en su casa tienen bebés, pero quisieran tener la casa punto en blanco con los bebés, y eso es imposible. Y cuando estoy hablando de bebés puedo incluir el marido, ¿sabes? O sea, el problema de Marta es que ella había perdido de perspectiva precisamente eso. Las casas, queridos, son para vivirlas. Las casas son para disfrutarlas. Las casas deben ser oasis para la vida de una familia, para la vida de unos hijos. El mejor lugar donde un hijo debe estar más deseoso por llegar es a su casa. Donde más deseoso debe estar un hombre por llegar es a su casa. Donde más deseosa una mujer debe estar por llegar es a su casa. Ahora, desde luego, para que haya deseos de llegar a casa, entonces hay que tener un concepto claro de lo que la casa es. La casa es la habitación donde se hace vida de hogar. Es donde los que viven en ella interactúan en sus distintos roles, en sus distintas tareas, en sus distintas funciones. Y para que se haga vida de hogar dentro de una casa es necesario, oiga, no que haya una libertad, como decía el jíbaro nuestro, free for all, ¿verdad? No que haya ese tipo de libertad, pero sí que haya un margen donde los que viven dentro de ella, obviamente, puedan disfrutar de la casa, entendiendo que dentro de la casa se está haciendo vida de hogar. Marta tenía esas grandes virtudes, pero esas grandes virtudes, desde luego, revelaban también otras deficiencias que ella tenía. Por ejemplo, cuando tomamos los pasajes bíblicos que hablan de Marta en su interacción con Jesús, una de las cosas que vemos en ella era que ella había desarrollado una vida religiosa teológica, pero no había desarrollado una vida religiosa práctica. ¿Y sabe cómo se disfruta mejor la fe? La fe se disfruta mejor cuando se hace práctica. No cuando desarrollamos toda una gama de conceptualizaciones teológicas y nos sentamos a discurrir filosóficamente sobre de ellas. No, la fe se hace hermosa, la fe se hace extraordinaria cuando la fe tiene aplicaciones de vida práctica. Por eso a veces es necesario considerar un poco el ABC de la vida cristiana, porque se nos olvida que la vida cristiana tiene principio. Y el principio de la vida cristiana es necesario en la práctica, porque si en la vida cristiana no practicamos el principio, óigame, no podremos llegar a un feliz final. Alguien en estos días pasados me preguntaba, y pastor, ¿cuál es el principio de la vida cristiana? Y yo le decía, a mí me da hasta vergüenza hablar del principio de la vida cristiana, porque una de las cosas que todavía no estamos practicando de la vida cristiana es el principio. Fíjense qué interesante. Muchos de nosotros los cristianos, si vamos a hacer una analogía de nuestra vida desde el punto de vista académico, muchos de nosotros los cristianos estamos en grados doctorales y nunca pasamos por la escuela elemental.
Imagínense las lagunas que tenemos. No aprendimos lo rudimentario de la fe. Imagínense las lagunas que tenemos. ¿Qué es lo elemental de la vida cristiana? Fíjese lo que dijo Jesús: el que quiera seguir en pos de mí. Es decir, el que quiera iniciarse como cristiano, el que quiera entrar a esto de la religión, el que quiera confesar a Cristo como su Salvador, el que quiera ser parte de la fe cristiana, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Se da cuenta por qué todavía tenemos lagunas? Porque hemos saltado los principios. Encontramos cantidad de cristianos que todavía les encanta la competencia. Se les hace difícil renunciar a cosas. Se les hace difícil entenderse segundos. No pueden reconciliar el concepto del servicio en la fe. Que muchas cosas nos dice esta historia que aparenta ser un chisme. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuándo? ¿Una vez? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? No. Niéguese a sí mismo cada día. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza humana ha establecido parámetros para nuestro comportamiento cristiano. ¿Sabe cuántos cristianos yo he escuchado que me han dicho: mira, yo perdono a la primera y a la segunda, a la tercera va la vencida? Conmigo sí es verdad, porque yo aguanto una o dos veces, pero a la tercera... Fíjese el planteamiento de Jesús: el que quiera ser cristiano, el que quiera seguir detrás de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo cada día. Es decir, si hoy perdonaste por 3 ocasiones a tu marido, o a tu esposa, o a tu hijo, o a tu hija, o a tu vecino, mañana tienes que recapitular de nuevo, porque con respecto a él o a ella, empiezas en cero. Uno de los defectos de Marta era que, como consecuencia de no haber desarrollado un balance de vida cristiana, estaba dentro de unos desequilibrios increíbles. Tarda para creer, ausente de balance en términos de las responsabilidades cotidianas de la vida. Y por el otro lado, con una compulsividad a las tareas, con una compulsividad a las cosas del presente, que le hacían perder de perspectiva que la vida es mucho más que trabajo, que la vida es mucho más que esfuerzos.